Hola, desde la parroquia del Buen Pastor, que es donde estamos evangelizando, nos han pedido mucho un testimonio de algún joven de esta pastoral en la que yo trabajo. He visto bueno que Roberto, que es el seminarista que me acompaña en este pastoral, sea él quien dé el testimonio. Así que los voy a dejar con él para que escuchen lo que puede hacer esta pastoral en los jóvenes cuando los padres tienen una fe adulta. Los hijos quieren seguir los pasos de los padres y entran también a la iglesia. Escuchen. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ibarra, tengo 31 años y desde hace 7 años que estoy en un seminario diocesano y misionero que está en Roma, en Italia. Redemptoris Mater se llama, pero soy de origen chileno y de la parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, más particularmente. Y en este contexto, en vez de la vocación, el Padre Javier me ha pedido, podía dar brevemente mi testimonio de mi vocación. Mi vocación nace, en primer lugar, del bautismo, que puede sonar una cosa obvia, pero para mí no es nada de obvio, porque esa es la primera certeza que tengo en mi corazón, que el Señor me ha elegido como cristiano desde el momento de mi bautismo, desde niño. Yo nací en una familia cristiana que me transmitió la fe. Ha sido el primer lugar donde yo he experimentado un amor gratuito, donde no se me pedía nada a cambio. Soy el mayor de 11 hermanos y mis papás siempre han sido un testimonio muy grande para mí de fiarse de una palabra del Señor. Ellos se han fiado de lo que les ha dicho la Iglesia y Dios ha sido muy fiel. Ha sido muy fiel, con sus dificultades, obviamente, lo que es vivir en una familia numerosa, pero yo estoy muy agradecido por la familia que Dios me ha regalado. Después yo recibí la fe en mi casa, en el colegio, quizás como tanto, y así llegué a la universidad. Pero un momento determinante fue cuando me invitaron a escuchar un ciclo de catequesis en la parroquia Inmaculada, en donde se me anunció con mucha fuerza algo que yo intuía, pero que tenía un poco como conceptualmente, que era que no solamente que Dios me amaba, sino que Dios me amaba así como yo era. Que esta cosa no era que yo tenía que ser mejor, no era un moralismo, sino que el Señor me quería como yo era. Y la recibí en un momento de la adolescencia en donde es particularmente difícil creerse eso. Porque quizás a muchos les pasa, a mí me pasó de adolescente que yo creía que lo que me hacía sufrir eran ciertas cosas de mi carácter, ciertas cosas de mi personalidad, que yo hubiera cambiado al tiro. Y en cambio, ahí, en estas catequesis y después formando una comunidad cristiana que participaba en la parroquia, descubrí que no. O sea, que mi sufrimiento no pasa por ese lado. Es más, que el Señor tenía una historia maravillosa conmigo y descubrí, pude experimentar una iglesia concreta, con gente concreta, en donde no había un juicio. O sea, uno viene del colegio, en el colegio tiene que aparentar, después en la universidad, en donde todo es un poco competitivo y se van formando ciertos estándares que tú tienes que cumplir. Y en este lugar, para mí, ir a la iglesia, ir a la comunidad, participar en la parroquia, era estar en un lugar en donde no se me pedía nada, en donde no había expectativas, en donde yo recibía amor gratuitamente y donde podía vivir un tipo de relación que afuera no se vive. Unas relaciones, eso, gratis, ¿no? Sin condiciones. Después entré a la universidad, estudié ingeniería civil y en la universidad tuve la gracia enorme. Yo no quería, pero a través de un amigo que un poco medio me engañó, fui a unas misiones, ahí tuve otra experiencia de Dios impresionante. Y ahí en la pastoral universitaria nos encontramos gente que veníamos de parroquia, gente que venían de movimiento, gente que venían de otros carismas de la iglesia, todos muy distintos, con acentos distintos, y por lo mismo se iban generando ciertas fricciones, ciertos roces, pero en donde era muy claro que el centro era anunciar a Jesucristo. También en la universidad me empezó a crecer esta inquietud de qué era lo que Dios quería para mí. Y a mí me tocó estar en el 2011, que fue el año de la movilización universitaria, y por un tiempo pensé que la política podía haber sido esto, ¿no? La política entendido como una cosa muy alta. Hoy en día la política está obviamente a mal traer, pero tenía un grupo de amigos muy buenos que también creían en ciertos ideales y yo pensaba, bueno, ¿qué hay de más importante que poner los dones que a uno Dios le da al servicio del bien común, ¿no? Pero había algo que me dejaba siempre insatisfecho y nunca me comprometí 100% con la política universitaria porque me daba cuenta que cojeaba en una parte, ¿no? Y el único lugar donde yo encontraba como la respuesta plena al problema que yo veía, al problema del mundo, a las inquietudes, al malestar que un poco se respiraba en la universidad, incluso ya en esos tiempos, hace más de 10 años, y que hoy en día se manifiesta quizás en toda la sociedad,
Y el único lugar donde había encontrado respuestas plenas había sido en la iglesia. En la iglesia así como era, la iglesia herida, la iglesia con los escándalos que todos conocemos, pero en esa iglesia, no en la iglesia de los diarios, no en la iglesia de Twitter, no en la iglesia que aparece en los medios, sino que en la iglesia como yo lo había experimentado, en mi casa, en mi parroquia, con los párrocos que yo conocí, con los sacerdotes que el Señor me puso en el camino y con la comunidad de hermanos en la fe. Bueno, esa gente concreta, con vidas concretas, con luchas concretas, con cruces concretas, en ese lugar yo había encontrado esta respuesta a esta inquietud que había en mi corazón. Y así cuando estaba más o menos terminando la universidad, que no estaba muy seguro qué hacer todavía, se dieron dos cosas. Una, me tocó conocer un aspecto que yo no había conocido primero de la pastoral, que era toda la parte social, la de trabajos sociales. En el fondo, ver lo que el Papa llama las periferias existenciales. Y darme cuenta que a ese lugar la política no le podía dar respuesta. Porque no eran solamente problemas materiales, que también se pueden solucionar, que también existen obviamente, sino que había un deseo profundo de amar y ser amados. Y yo el único lugar en donde he visto eso en plenitud ha sido en la iglesia. En la iglesia, en ninguna otra parte. Porque el Estado puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal también, pero el Estado nunca te puede amar. Nunca te puede dar esa respuesta. Y Jesucristo sí. Y se me empezó un poco a iluminar esto. Y yo estaba dejando un poco que mi vida fuera en esta vorágine de trabajo y de actividades, hasta que hubo también un hecho muy doloroso en mi familia, la muerte de una persona muy querida, que me hizo chantar la moto, me hizo cuestionarme la seriedad con que yo estaba llevando adelante las cosas y preguntarme ya más seriamente, porque yo ya arrastraba un poco esta pregunta, bueno, si Dios me llama a esto, entonces ¿qué pasa? Porque la pregunta que yo tenía en el corazón era, ¿y si es verdad? O sea, ¿y si es verdad que Dios se encarnó? Si es verdad que Dios no es indiferente a mi sufrimiento y al sufrimiento que me ha tocado ver, al sufrimiento del mundo, a esta sed que tiene el mundo. Yo, no sé, leo los diarios, salgo afuera y veo un mundo que grita una necesidad del bien, la necesidad de la belleza, la necesidad del amor, de amar y ser amado, y que no sabe dónde buscarla, y que la busca en maneras totalmente desordenadas. Bueno, si es verdad que Dios se encarnó, si es verdad que Jesucristo murió por mí, por mis pecados, y que la muerte ha sido vencida, si es verdad que esa victoria, ese misterio pascual, hoy en día no es solamente una historia, no es solamente un modelo moral, sino que tiene poder hoy en mi vida. Si todo eso es verdad, no hay nada más importante que anunciar esto. No hay programa político, no hay programa social, no hay planificación global que pueda responder al hombre como el hecho de que Dios ha muerto por él, como Dios ha muerto por mí. Yo he experimentado esto, a mí esto se me anunció en la iglesia y me lo creí, porque lo vi encarnado. He visto la misericordia y la he visto en la iglesia. Por eso, en un minuto hablé con el sacerdote que me dirigía espiritualmente, hablé con los catequistas y Dios fue llenando los caminos. Y muy rápidamente, sin casi calcularlo, de repente me encontré en el seminario. Feliz, contento con lo que el Señor ha hecho, contento de pertenecer a esta iglesia herida, iglesia hecha por pecadores. Y si a mí no era nuevo, porque el primero soy yo el primer pecador que está ahí metido, completamente indigno de donde el Señor me tiene, pero convencido que no hay nada más importante, aunque el mundo parezca que no lo quiera escuchar. Lo único que el mundo quiere es tener una sed de infinito, una sed de trascendencia, una sed de amor, que solamente puede responder Jesucristo. Yo esto lo he vivido porque yo he tenido la gracia enorme de conocer una iglesia viva, con gente concreta, con hermanos concretos, que me han amado como soy. Y esto solamente se da porque existe el Espíritu Santo. No los lateo más, ya llevo 10 minutos, me dijeron que el video tenía que ser corto, pero yo los invito a que recen por los sacerdotes, que recen por el Papa. Esto no es solamente porque los sacerdotes están en crisis y la familia está fantástica. No, yo veo que es para los dos lados. O sea, la familia está en dificultades, la vida consagrada está en dificultad y tenemos que rezar unos por otros porque somos el cuerpo de Cristo, somos una unidad. Cuando una pata cojea, todo el cuerpo cojea. Si el día de mañana el Señor me llama al ministerio, va a ser para sostener fundamentalmente a la familia. No va a ser para tener una presencia social. Seguramente probablemente la iglesia se vaya transformando cada vez más en un grupo pequeño, pero en ese grupo pequeño va a ser sostener a las familias cristianas que quieran educar a sus hijos en la fe, que cada día va a ser más difícil, y para esto va a ser necesario anunciar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, el amor de Dios. Les mando un abrazo, recen por mí.